Una función es un caso particular de una relación, de un tipo de correspondencia entre los elementos de dos conjuntos, dominio y contradominio. Esta correspondencia exige que cada elemento del dominio esté asociado con uno, y solo un elemento del contradominio. Esta correspondencia generalmente se puede describir por medio de una ecuación. Dominio, contradominio y rango. X ha sido la variable cuyo conjunto de reemplazamiento es el dominio de la relación, mientras que Y, o f de X, ha tenido como universo al contradominio. El rango de la función es el conjunto de todos los valores que toma la función. Comprobación gráfica de una función. Cuando los componentes de los pares ordenados son números reales, las relaciones pueden representarse gráficamente y confirmamos que es una función cuando cualquier recta perpendicular al eje del dominio interseca cuando mucho en un punto a la gráfica. Ejemplos. Observemos que en cada una de estas gráficas, una línea perpendicular al dominio, el eje de las X, toca máximo en un punto a la imagen. Puede no tocar ninguna vez, aún así es una función. Lo que no es posible es que toque en dos puntos distintos. Ejemplos de no funciones. Las gráficas siguientes representan no funciones. Si trazamos una línea perpendicular al dominio podemos observar que toca en más de un punto a la imagen. A continuación le mostramos algunos tipos de funciones. Función inyectiva. Dos elementos distintos del conjunto A están asociados con dos elementos distintos de B. Función suprayectiva. Todo elemento de B está asociado por lo menos con un elemento de A. Es una función. Un elemento de B puede estar asociado a dos elementos de A, pero un elemento de A no puede estar asociado a dos elementos de B. Función biyectiva. Ocurre cuando una función es inyectiva y suprayectiva, no funciones de conjuntos. La definición de función implica una correspondencia que exige que cada elemento del dominio esté asociado con uno, y solo un elemento del contradominio. En el primer caso, hay un elemento de A que no está asociado con ningún elemento de B, así que no hay función. En el segundo caso, hay un elemento de A que está asociado con dos elementos de B, tampoco hay función. Variable independiente y variable dependiente. Variable independiente. La variable independiente de una función f es un valor que no depende de ninguna otra variable. Se le pueden asignar valores sin tener en cuenta otras variables. Suele representarse por la letra X. El valor de la variable independiente se fija libre y previamente. Y es a partir de esta variable cuando se genera la variable dependiente, que habitualmente se representa por la letra Y. Variable dependiente. Su valor está supeditado, depende del valor que se le asigne a la variable independiente. Se dice que está en función de, y se representa con Y, aunque formalmente se lee como f de x. Ejemplo. Considere la siguiente función, en donde la variable independiente es igual a 1. Para hallar el valor de la variable dependiente basta con resolver las operaciones. El valor de la variable dependiente en este caso es igual a 1, comportamiento de una función. Analicemos la siguiente función. Tiene tres condiciones. Primera condición. F de x será igual a x siempre que x sea negativa, es decir menor que 0. F de x será igual a x cuadrada cuando x sea igual o mayor que 0 y menor que 2. F de x será igual a 4 cuando x sea igual o mayor que 2. Tabulemos el ejemplo anterior. Cuando x es menor que 0, f de x es igual a x. Entonces,
Si x vale menos 3, como es menor que 0, f de x también vale menos 3, el mismo valor que x. Si x es igual a menos 2, como también es menor que 0, entonces f de x es igual a menos 2. Si x es igual a menos 1, entonces f de x es igual a menos 1. Hasta aquí se cumple la primera condición. La segunda condición dice que f de x será igual a x cuadrada si x es mayor o igual que 0 y menor que 2. 0 es igual que 0, entonces f de x es igual a 0 al cuadrado. 1 es mayor que 0 y menor que 2, entonces f de x es igual a 1 al cuadrado. Aquí concluye la segunda condición. La tercera condición es más simple, f de x será igual a 4 siempre que x sea igual o mayor que 2. Entonces cuando x es igual a 2, f de x es igual a 4. Cuando x es igual a 3, f de x es igual a 4. Gráfica. Con los valores de la tabla graficamos. Operaciones con funciones. Las funciones con dominios que se traslapan pueden ser sumadas, restadas, multiplicadas y divididas. Si f de x y g de x son dos funciones, entonces para todas las x en el dominio de ambas funciones la suma, diferencia, producto y cociente están definidos como sigue. Las operaciones con funciones se resuelven como operaciones con polinomios. Observe las operaciones y los resultados. Si tiene alguna duda revise la lección Operaciones con polinomios. Composición de funciones. Otra forma de combinar dos funciones para crear una nueva función es llamada la composición de funciones. En la composición de funciones sustituimos una función completa en otra función. La notación de la función f con g es, y se lee f de g de x. Significa que donde sea que haya una x en la función f, es reemplazada con la función g de x. El dominio de f combinación g es el conjunto de todas las x en el dominio de g tal de g de x está en el dominio de f. Ejemplo de composición de funciones. Digamos que f de x es igual a x cuadrada, y que g de x es igual a x menos 3. Encuentre la composición de f con g de x. En cada x que aparezca en la función f escribimos la función g. En lugar de x escribimos g de x. Tenemos que f de x es igual a g de x al cuadrado. Resolvemos el binomio cuadrado perfecto. La composición de f con g de x es igual a x cuadrada más 6x más 9. Operaciones con polinomios. Si f es igual al conjunto 0, menos 1, 1,3, 2,8, 3,2. Si g es igual al conjunto 2, menos 5, 3,0, 0,4, 5,7. Determine la función f más g igual a s. Primero hacemos la intersección del dominio, es decir, buscamos los valores que sean iguales en las x de f y en las x de g. Los valores de las x de f son 0, 1, 2 y 3. Los valores de las x de g, ya ordenados son 0, 2, 3 y 5. 0, 2 y 3 se encuentran tanto en las x de f como en las x de g, serán los valores de x en los nuevos pares ordenados. Como la operación es la suma de f más g, sumaremos los valores correspondientes. En caso de una operación distinta, se hace la operación propuesta. Buscamos los pares ordenados que empiecen con 0, sumamos los valores de y. Menos 1 más 4 igual a 3, este es el valor de y en el nuevo par ordenado. Buscamos los pares ordenados que empiecen con 2, sumamos los valores de y. 8 más menos 5 igual a 3, este es el valor de y en el nuevo par ordenado. Finalmente, buscamos los pares ordenados que inicien con 3, sumamos los valores de y. 2 más 0 igual a 2, este es el valor de y en el nuevo par ordenado.